cada historia tiene elementos clave. Hay personajes y una trama, un conflicto y una clímax. Así pues, cuando nos enfrentamos a grandes historias, y especialmente a las historias de las Escrituras, nos ayuda a prestar atención a estas partes de la historia. ¿Por qué es eso importante? Porque necesitamos entender qué nos está comunicando la historia. ¿Cuál es el propósito del autor al compartir este relato? Y eso es especialmente importante en nuestro pasaje de hoy. ¿Por qué? Porque si no captamos lo esencial, el punto, podemos distraernos fácilmente con los detalles de la historia. Por eso, identificar el clímax, el punto culminante de la historia, es realmente importante. Porque es ahí donde a menudo descubrimos la idea principal. Estamos en Génesis capítulo 34. Y esta historia, el trato horrible que recibió Dina, capta inmediatamente nuestra atención. Ocurre justo al principio y puede influir en nuestra forma de pensar sobre todo el capítulo. Pero, por terrible que sea ese suceso, en realidad funciona más como el escenario de la historia. Es como el pistoletazo de salida en una carrera. Da inicio a la acción, pero no es el punto central del capítulo. Y recordemos dónde hemos estado. Dios habló a Abraham y por fe Abraham creyó a Dios. Vimos a Isaac, su hijo. Y eso nos lleva a Jacob. Jacob engañó a su padre Isaac, le robó a Esaú, su hermano, la bendición de primogénito. Y luego huyó a Padán Aram para escapar de la ira de Esaú. A Jacob le nacerán hijos y rebaños. La semana pasada vimos que Jacob bendice a Esaú a su regreso de Padán Aram. Pero en lugar de esta utopía, al regresar a la tierra prometida, descubrimos que el pueblo de Dios se encuentra realmente en grave peligro aquí. Y ese peligro se hace cada vez más evidente a medida que se desarrolla la historia. Padre, estas historias están escritas para revelar tu gracia y tu grandioso plan. Al mirar sobre esta historia hoy, ayúdanos a conectarla con la historia que tú estás escribiendo en nuestras vidas. Por eso te pedimos que abras nuestros ojos para que podamos verte a ti y a tu gloria. Amén. Génesis 34. Vamos a dividir esta historia en tres partes. Tenemos la deshonra de Dina, una propuesta de acuerdo matrimonial y luego la venganza de los hermanos. De inmediato,
vemos a dos personas introducidas en la historia. El texto dice, versículo 1, y salió Dina, la hija de Lea, a quien hasta había dado a luz a Jacob, a visitar o a ver a las hijas de la tierra. Aquí es un verbo muy general. Ahora bien, quiero que seamos cautelosos al sacar conclusiones sobre este versículo de forma precipitada. Algunas personas dirían que Dina era tal vez ingenua, pero sin duda tonta y imprudente. Pero, ¿acaso la tragedia de su vida está escrita aquí para que nos sirva de advertencia? Es para que sirva a un ejemplo de los males de la ociosidad o de la curiosidad o de las pasiones y los deseos mundanos. Una joven que abandona la seguridad de la casa de su padre y del hogar familiar para adentrarse sola en una ciudad extranjera. Otras personas dirían que Dina es rebelde para ver cómo viven otras mujeres y así poder vivir como ellos, que se siente atraída por el mundo, que quiere ser como la gente pagana que la rodea. Pero solo se nos cuenta esta afirmación. No sabemos nada sobre sus intenciones. Y además, y esto es importante, Moisés no emite ninguna condena moral de sus acciones. Mi opinión es que debemos tener cuidado aquí, aunque tal vez buenas personas que conoces al hablar de esto pueden tergiversarlo para impartir alguna lección moral de advertencia, especialmente a los jóvenes. Esta es una verdadera tragedia en la vida de una persona real. Pero, como ya hemos dicho, este es solo el punto de partida para mostrarnos algo más. Versículo 2. Y cuando la vio Sichem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Aquí hay 4 verbos que suceden en secuencia. ¿Recuerdas la secuencia de acciones que se describe en el capítulo 3 del Génesis? Cuando la serpiente tienta a Eva, Eva vio el fruto, lo tomó, la misma palabra, tomó, lo comió, se lo dio a su marido. En nuestro tiempo de seguimiento, hablaremos sobre esta palabra y lo que Moisés podría estar haciendo con ello en este capítulo. Aquí, Sichem ve y toma. Es la idea de tomar por la fuerza para tener relaciones sexuales con ella. Y la deshonra y la viola. No hay nada bueno
en esta parte de la historia. Esto es una tragedia. Mira, hacia adelante, hasta el final del versículo 7. Tal cosa no debe hacerse. O era algo que nunca debía haber hecho. Note también que Dina nunca habla en este capítulo. Siquem y Amor hablan. Simeón y Leví hablan. Jacob habla, pero Dina guarda silencio. Dina no participa voluntariamente en esto. Y el texto atribuye toda la responsabilidad a Siquem. De hecho, la tragedia de Génesis 34 puede residir en parte en que una actividad ordinaria condujo a un mal extraordinario. Y su triste historia se convierte en la ocasión a través de la cual salen a la luz problemas más profundos en la familia de Jacob. Versículo 3. Y él se prendó de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven, y le habló tiernamente. Entonces, Siquem habló a su padre Hamor, diciendo, consígueme a esta muchacha por mujer. Siquem cometió una gran maldad, pero después él se enamora de Dina. Le habla con ternura, le propone matrimonio, busca una integración pacífica. Las acciones de Siquem en este caso nos permiten vislumbrar el pensamiento y la manera de vida pagana de esta época y de estas personas. Así es como funciona la vida en su cultura. Veremos que ni Amor, su padre, ni Siquem ofrecen nada como restitución por este pecado. Tampoco se disculpan ni admiten haber hecho algo mal, ni admiten su culpabilidad. Esto nos muestra cuán degenerada ya está esta gente. Cientos de años antes de que Dios haga que el pueblo de Israel regrese a la tierra y juzgue el pueblo de Canaán por su vida impía y pecaminosa. Versículo 5. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo. Y Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Entonces, Amor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. Observa cómo el texto ha descrito a Jacob, hablando de otras personas en la historia. Dina, la hija de Jacob, versículo 1, 3, 5, 7, 8. Los hijos de Jacob, 5, 7, 13. Ahora vemos una parte más importante del tema que Moisés nos está mostrando, el silencio de Jacob. A lo largo de gran parte del capítulo, él parece pasivo.
Esa pasividad se convierte en parte de la tensión, especialmente después del forcejeo cara a cara con el ángel y la resolución de su mayor preocupación con Esaú. Incluso se podría decir que quizás Moisés está insinuando que parte de la responsabilidad por Dina recae sobre los hombros de Jacob. Esta es su hija. Ya sabemos quién es ella. Moisés nos dice en el capítulo 13 que es la hija de Lea. Lea es la menos amada por Jacob. Y Lea y sus hijos, entre los cuales están Simeón y Leví, han visto y siguen viendo la parcialidad de Jacob. Y esto está empezando a provocar que la familia se desmorone desde dentro. Jacob ha regresado físicamente a la tierra, pero espiritualmente casi sí continúa la lucha entre quien era Jacob, la persona que tramaba y se aferraba a los talones de quienes le rodeaban para intentar que la vida funcionara a su manera. Y ahora, como Israel, su nuevo nombre, su nueva identidad, no recurriendo a la manipulación ni al engaño, sino creyendo en las palabras de Dios. Y ahora, las bendiciones de Dios llegan a él. No porque Jacob puede encontrar la manera de que todo salga bien, sino más bien por su rendición. Dios, tú ganas. Y su dependencia de Dios. Lo veremos en el próximo capítulo. Dios le dice, sigues actuando como Jacob, pero yo te he llamado Israel. Y eso puede ser igual en cada uno de nosotros. Aquellos de nosotros que hemos decidido confiar en Jesús como nuestro Salvador de nuestros pecados, somos llamados por Dios santos. Pero no estamos separados del pecado. Vivimos con Él dentro de nosotros cada día. Y tenemos que luchar contra Él. Somos llamados hijos o hijas de Dios antes de reflejar plenamente el carácter de Dios como nuestro Padre. Dios da a su pueblo una nueva identidad antes de que la vivan plenamente. Dios le está diciendo a Jacob y nos lo dice también a nosotros, que con tu nuevo nombre, con esta nueva identidad, tu pasado ya no define tu futuro. Recuerda quién eres ahora. Eres mío. He puesto mi espíritu en ti. Y seguirás aprendiendo a vivir tu nueva identidad
durante el resto de tu vida, hasta que seas perfeccionado en el cielo. Y lo haces cojeando. Lo haces recordando tu dependencia de Dios, el fuente del cambio en tu vida. La vida de Jacob es uno de los ejemplos más claros de una persona en el Antiguo Testamento que crece hasta alcanzar la nueva identidad que Dios le da. Dios es misericordioso. Esa es su naturaleza. Eso es lo que Él es. Éxodo 34. Y eso debería hacer llover esperanza en nuestras almas. Porque Dios también es misericordioso con nosotros. Versículo 7. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo. Y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera. Porque Siquem había cometido una infamia en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. ¿Dónde está Jacob? La cabeza y líder de la familia. Él no protegió a Dina. Esto nos lleva a la segunda sección, una propuesta de acuerdo matrimonial. Hemos visto a Labán desempeñar un papel en las negociaciones matrimoniales de su hermana Rebeca. Por lo que se podría decir que Jacob estaba esperando el momento oportuno para involucrar a sus hijos. Pero fíjate en esto. Amor está enfrente y centro en las negociaciones por su hijo, Siquem. Pero no se oye nada de Jacob. Sus palabras no se registran hasta que todo el asunto ha concluido. Así que ahora otras personas dan un paso al frente para resolver este conflicto. Los hijos de Jacob. Pero los hijos no tienen la sabiduría ni la preocupación y el cuidado por los demás. Ni siquiera la moderación para negociar de una manera que refleje el carácter de su Dios. Ahora, los versículos 8 a 10 nos muestran a Hamor tratando de resolver esta crisis. Pero Hamor habló con ellos diciendo, el ama de mi hijo Siquem anhela a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Enlazaos con nosotros en matrimonios. Dadnos vuestras hijas y tomad las nuestras para vosotros. Así moraréis con nosotros y la tierra estará a vuestra disposición. Habitar y comerciar y adquirir propiedades en ella. Este es interesante, la siguiente. No sé, hay un silencio o algo, pero inmediatamente dijo también Siquem, al padre a los hermanos de ella,
Si hallo gracia ante vuestros ojos, os daré lo que me digáis. Pidme cuanta dote y presentes queráis, y os daré conforme a lo que me digáis. Pero dadme a la joven por mujer. La propuesta de amor va mucho más allá de negociar un matrimonio. Amor está hablando de qué? Matrimonios mixtos, asociación económica, vivir juntos en el mismo lugar, lo que trae consigo la eventual integración y una identidad compartida como una sola. Este es un ejemplo que nos muestra lo importantes que son los matrimonios en nuestras vidas. Sigue creciendo para ser la persona adecuada y elige a la persona adecuada. Una persona que ama a Dios y vive para Dios. Moisés nos está mostrando que esto va mucho más allá del tema de qué debería pasar con Dina. La pregunta es, ¿qué tipo de relación debería existir entre la familia de Jacob y la gente de la tierra? ¿Y por qué? Y esta es una pregunta importante, porque mira, lo que vemos sobre Sechem no se le presenta como un villano unidimensional. Lo que hizo Sechem fue indudablemente malvado. Pero después, mira el texto. Sechem permanece apegado a Dina y le habla con ternura, versículo 3. Sechem está dispuesto a pagar un precio enorme por su novia, versículo 11. Y el versículo 18 nos muestra que Sechem no solo acepta ser circuncidado, sino que inmediatamente fue y se lo hizo, antes de que ninguno de los otros hombres lo aceptara, porque se deleitaba en Dina. Él quiere más la relación con Dina que quiere el dinero. Dina es valiosa para él, cueste lo que cueste. Irónicamente, está dispuesto a renunciar a su riqueza, su influencia e incluso a su propio cuerpo mediante la circuncisión. Creo que por eso Moisés puso a Siquem y a su padre, uno al lado del uno. Amor se motiva por las oportunidades, las ganancias. La motivación por Siquem es personal. Dina es importante para él. Sin embargo, parece que él nunca llega a entender la gravedad de la ofensa que ha cometido. Pero recuerde que hay una historia más importante aquí. ¿Renunciará esta familia a su identidad distintiva ante los pueblos de la tierra? Versículo 13. Pero los hijos de Jacob respondieron a Sechem y a su padre Amor y les hablaron con engaño. Porque Sechem había deshonrado a su hermana Dina.
y les dijeron, no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado. Pues para nosotros eso es una deshonra. Solo con esta condición os complaceremos. Si os hacéis como nosotros, circuncidándose cada uno de vuestros varones. Entonces, sí, os daremos nuestras hijas y tomaremos vuestras hijas para nosotros y moraremos con vosotros y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escucháis y no os circuncidáis, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Para comprender lo impactante que resulta esto en capítulo 34, tenemos que recordar lo que se suponía que significaba la circuncisión. Lo vemos por primera vez en Génesis 17, cuando Dios hace un pacto con Abraham. Dios dice, te hago esta promesa inquebrantable. Te estoy llamando a una relación conmigo. Y eso redefine quién eres. Porque desde el punto de vista de Dios, es un compromiso de vida o muerte. Recuerden el capítulo 15, en la cultura de Abraham, una persona firmaba este pacto no con lápiz y papel, sino cortando animales por la mitad, colocándonos en el suelo y caminando entre las dos partes. Y al hacerlo, estás diciendo, si rompo esta promesa, que me suceda lo mismo que a estos animales. Y recuerda, Abraham nunca caminó entre los animales, solo Dios lo hizo. Esa es la parte de la promesa que la corresponde a Dios. Y es una ancla eterna para Abraham y sus descendientes, porque Dios cumple sus promesas. Incluso cuando la familia de Abraham peca y se rebela contra él. Estaban vinculados permanentemente al gran plan de rescate de Dios. Pero también estaba la parte que correspondía a la familia de Abraham. ¿Cuál sería la manera en que demostrarían su nueva identidad en esta relación con Dios? La circuncisión. Así que tienes los temas relacionados con la relación con Dios, entrelazados de tres maneras. 1. Pertenencia a Dios y adoración. La circuncisión marcaba a una persona como perteneciente al pueblo que Dios había apartado para sí mismo. Era un señal física y permanente y un recordatorio de que alguien formaba parte de la familia que portaba las promesas de Dios. Y vemos que eso los hacía distintos o diferentes de los demás pueblos que los rodeaban. Y para la adoración, era un requisito previo para participar en toda la comunidad en su relación con Dios. No tener esta marca significaba ser
excluido de la adoración del pueblo de Dios. Dios. Segunda, la fe y la promesa de Dios. Recuerda que en Génesis 17 trata sobre la promesa de Dios a Abraham de tener un hijo, un heredero. Abraham y Sara son ancianos. El hijo prometido aún no ha llegado. Este acto de vulnerabilidad física demostró simbólicamente que el futuro de la familia dependía de Dios. A través de la circuncisión, Dios les decía a Abraham y a Sara, el futuro de esta familia depende de mi promesa, no de la capacidad humana. Así que este señal o esta marca está en el lugar por donde vendrían los descendientes prometidos. Y obedecer a Dios en este acto era poner su confianza en las palabras que Dios les había dicho. Pero este señal apuntaba a algo más grande. Porque el Antiguo Testamento reconoce que la circuncisión física nunca fue suficiente. Deuteronomio 36 dice, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón. La señal externa apuntaba hacia una realidad interna. Dios quería un pueblo cuyos corazones le pertenecieran. Moisés, Jeremías, Ezequiel critican la idea de que el signo externo es suficiente. A través de sus profetas, Dios condena a Israel por tener cuerpos circuncidados, pero corazones incircuncisos. El símbolo nunca tuvo la intención de funcionar como un ritual mágico. Su valor dependía de la verdadera fe y la obediencia. Y más adelante veremos lo que dice el Nuevo Testamento. Pero aquí descubrimos que Simeón y Leví están engañando a estos hombres a través de lo que simboliza la relación y la pertenencia a Dios. No tienen intención de adorar a Dios junto con ellos. Pero Simeón y Leví ofrecen la circuncisión no como una invitación a conocer a Dios, sino como una transacción para obtener propiedades e influencia. Y lo que es peor, Amor y Siquem lo ven de la misma manera, ya que hablan con su propia gente exactamente igual. ¿No serán nuestros su ganado y sus propiedades y todos sus animales? Versículo 23. Esos hijos de Jacob mienten y están utilizando la circuncisión como cebo para usarla como arma y explotar la confianza. Porque todos los hombres de Siquem lo hacen porque confían en el acuerdo. La marca que debería haber simbolizado la paz con Dios se convierte en el medio por lo cual quedan indefensos. Pero todo lo que Simeón y Leví quieren
es venganza. Ahora, versículo 18. Sus palabras parecieron razonables a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. El joven, pues, no tardó en hacerlo, porque estaba enamorado de la hija de Jacob. Y él era el más respetado de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y a su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad diciendo, estos hombres están en paz con nosotros. Dejadles pues morar en la tierra y comerciar en ella. Porque ved, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros a sus hijas por mujeres y démosles nuestras hijas. También tomemos. Mas solo con esta condición consentirán ellos en morar con nosotros, para que seamos un solo pueblo. Que se circuncide todo varón entre nosotros, como ellos están circuncidados. ¿No serán nuestros su ganado y sus propiedades y todos sus animales? Consintamos solo en esto y morarán con nosotros. Y escucharon a Hamor y a su hijo Siquem, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Y fue circuncidado todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Fíjate en las palabras del versículo 22, para que seamos un solo pueblo. Este es el gran peligro al que Moisés apunta en todo este capítulo. Esta es la historia más importante. Este linaje familiar está llevando las promesas de Dios en la historia, por lo que deben permanecer distintos. Pero, ¿con qué propósito deben ser distintas? El plan de Dios es bendecir a todas las naciones a través de esta única familia. En aquel que vendrá y derrotar el pecado y aplastar la cabeza de Satanás. Esta no es una historia sobre la pureza étnica. No es porque los forasteros sean de alguna manera inferiores. Dios está preservando su promesa redentora hasta su cumplimiento. Y la parte de Israel es no casarse con personas de otras naciones. Esta familia debe mantener su identidad porque así es como Dios quiere bendecir el mundo. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad, y que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, y mataron a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después, los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad,
y lo que había en el campo. Y se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Todo. Entonces, Jacob dijo a Simeón y a Levi: me habéis traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fariseos. Y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido, yo y mi casa. Pero ellos dijeron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera? Es importante ver que el texto nunca los elogia por tomar venganza de esta manera tan extrema. Sí, esto nunca debería haberle pasado a Dina, pero fueron mucho más allá de la justicia. Mataron a todos los hombres y afectaron a todas las familias involucradas en esa tragedia. Sus celos y su ira por lo sucedió a su hermana eran comprensibles, pero el uso de la violencia y el engaño no lo eran. La tergiversación que Simeón y Leví hacen de esta relación con Dios, similar de un voto matrimonial, tiene grandes repercusiones para el resto de Génesis. Jacob está horrorizando por lo que han hecho, y de hecho espera que lo que normalmente se haría, represalias. Y sin embargo, Dios mantiene su fiel promesa, protegiendo a esta familia, como veremos en el capítulo 50 y 35. Décadas más tarde, cuando Jacob yace en su lecho de muerte, bendiciendo a sus hijos, él los busca y le quita a Simeón y Leví su tradicional primogenitura y el liderazgo de la familia, debido a esta violencia específica. Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. Maldita su ira, porque es feroz, y su furor, porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Génesis 49, 5 y 7. Debido a que utilizaron la circuncisión como herramienta para llevar a cabo asesinados tan engañosos y crueles, las tribus de Simeón y Leví pierden su herencia geográfica. Simeón eventualmente es absorbido por Judá y Leví se convierte en una tribu de sacerdotes sin tierras. Los dos. Ahora, tres pensamientos. Vivimos en un mundo roto y las personas inocentes a menudo sufren a causa de los pecados de otros. Aquí en este capítulo, Dina es víctima de un pecado grave. También vemos cómo todas las familias de los oveos pierden a su marido y padre a causa de la cruel venganza de dos personas. Lamentablemente, este capítulo pone de manifiesto los fallos morales de casi todos los demás involucrados. Para Dina,
El problema no es principalmente que interactuara con los hebreos. La familia de Jacob ya vivía entre los hebreos. Algunos piensan que podrían haber estado allí casi 10 años. La interacción con la cultura circundante era inevitable. El problema no era la proximidad a los pecadores, sino las respuestas pecaminosas que siguieron. Esto es parte de lo que nos trae aquí hoy. Necesitamos leer las palabras de Dios cada día y repetirnos estas palabras verdaderas a nosotros mismos cada día. Porque el sistema mundial y las personas que aman y viven para este mundo no son quienes poseen la verdadera verdad. Nosotros, sí. Segunda. La adoración es más que algo que haces. Viene de dentro de ti, nace de ti. Es tu identidad. Es algo que eres. La circuncisión era más que una marca física, lo que separaba como grupo de personas. No era una marca para demostrar algún estatus de superioridad humana. Era un señal de que una persona pertenecía a Dios, que dependía de la misericordia de Dios. Simboliza a una realidad espiritual interior. Tú eres de Dios. Él es tu dueño. ¿Ves esta conexión? Un marca en tu cuerpo no significa nada. No significa nada si tu corazón no pertenece a Dios. En el Nuevo Testamento, esa misma verdad se cumple cuando las personas que confían en Jesús son rescatadas. No a través de alguna obra religiosa o esfuerzo humano, pero se da como un regalo gratuito. Y porque hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Dios. Lee las cartas de Pablo. Él se describe con alegría como un doulos, un esclavo de Jesucristo. Y la belleza de las buenas noticias es que Él que nos compró. No es un amo cruel, sino un Salvador amoroso. Y la verdadera libertad se encuentra en la entrega gozosa a Él, como nuestro Señor y Rey. Los hermanos toman el símbolo físico de la promesa de Dios y lo convierten en un arma para consumar la venganza y sembrar la muerte. Hay un caos moral enorme en este capítulo. ¿Hay alguna esperanza? Hemos leído toda la historia de la Biblia. Este capítulo apunta a nuestra única esperanza, Jesús. Dios es un Dios que salva, que perdona y transforma vidas. Y lo que simbolizaba la circuncisión, la necesidad de cada persona se echa parte de la familia prometida por Dios. Jesús lo logra. Mediante su muerte en la cruz,
y eso nos da vida. Eso nunca estuvo destinado a suceder solo a través de la señal física. Y vemos que en el Nuevo Testamento la circuncisión apuntaba desde siempre más allá de sí misma hacia la purificación, hacia esta eliminación de la impureza en nuestro interior, no en el exterior. Es un corazón transformado. Pablo nos dice en Colosenses 2 que experimentando este cortando en nuestro corazón cuando venimos a Jesús por la fe. Nosotros somos dados un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, porque somos hechos uno con Jesús. Y cuando Dios te mira, ve a Jesús que no tiene pecado ni culpa. Y por lo tanto, estás perdonado. Aleluya. Génesis 34 es otro recordatorio de que la esperanza del mundo nunca fue la familia de Jacob en sí mismo. La familia a través de la cual prometió bendición está profundamente destrozada. El problema no son solo los cananeos. El problema es el pecado humano. Y lo que toda la humanidad necesita no es simplemente una familia mejor o un líder mejor. Necesitamos un hijo mejor. Y en el momento perfecto, Dios provee uno, Jesús, el verdadero hijo de Abraham, el fiel, donde todos los demás fallaron. Y la belleza de Jesús brilla con más intensidad aquí, porque todos los demás están profundamente quebrantados, pero no Jesús.